Como saben, chicos, el video de hoy se tratará sobre la programación con Python. Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa desde aplicaciones Windows a servidores de red o incluso páginas web. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo y cero inconvenientes como una menor velocidad. Python, como cualquier programa, tiene sus reglas de lenguaje. Un programa de Python está formado por líneas de texto. La primera regla es que se recomienda que cada línea contenga una única instrucción, aunque pueda haber varias instrucciones en una línea, separadas por un punto y una coma. La regla número 2, que por motivos de legibilidad se recomienda que las líneas no superen los 79 caracteres. Si una instrucción supera esa longitud, se puede dividir en varias líneas usando el carácter contrabarra o slash. Como regla número 3, los elementos del lenguaje se separan por espacios en blanco, normalmente 1, aunque en algunos casos no se escriben espacios, como por ejemplo entre los nombres de las funciones y el paréntesis, antes de una coma, entre los delimitadores y su contenido, paréntesis, llaves, corchetes o comillas, excepto al principio de una línea, los espacios no son significativos, es decir, da lo mismo un espacio que varios. Como regla número 4, los espacios al principio de una línea, el sangrado, son significativos porque indican un nivel de agrupamiento. El sangrado inicial es una de las características de Python, lo que lo distingue de otros lenguajes, que utiliza un carácter para delimitar los agrupamientos. En muchos lenguajes se utiliza lo que serían las llaves. Por ello, una línea no puede contener espacios iniciales a menos que forme parte de un bloque de instrucciones o de una instrucción dividida en varias líneas. Aquí podemos ver cómo si cometemos no cumplimos alguna de estas reglas, pues nos aparecerá este mensaje de Python que dirá syntax error o unexpected item. El carácter almohadilla hashtag marca el inicio del comentario Python. Ignora el resto de la línea desde la almohadilla hasta el final de la línea. Python tiene palabras claves o reservadas. Las palabras reservadas de Python son las que forman el núcleo del lenguaje Python, son las siguientes: fast, await, else, import, entre otras muchas, como podemos observar aquí. Estas palabras no pueden utilizarse para nombrar otros elementos, variables, funciones, aunque pueden aparecer en cadenas de texto. Las palabras reservadas async and await se incluyen como tales por primera vez en Python 3.7, publicada en junio del 2018. A continuación les hablaré qué son las variables. Una variable es un sitio donde guardamos una determinada información en función del tipo de información que guardemos, textos, números, booleanas, etc. La variable será de un tipo u otro tipo. Tipo de variables, aquí podemos mostrar los diferentes tipos de variables como and, answer, break, class, continue, def, del, entre otros muchos, como podemos observar en pantalla. Las constantes. Una constante es un tipo de variable la cual no puede ser cambiada. Eso es de mucha ayuda pensar que las constantes son como contenedores que contienen información la cual no puede ser cambiada después. Los tipos de constante tenemos 4. False, que es el valor falso del tipo bold y asignan un syntax error. La segunda, que es true, es el valor verdadero del tipo bold y también dice un syntax error. Y known es el único valor del tipo known type y known se utiliza con frecuencia para representar la ausencia de un valor. Y como último tenemos el non-implemented, que es un valor especial que deben retornar los métodos especiales binarios. Luego tenemos qué son los tipos de datos. En Python, todo valor que pueda ser asignado a una variable tiene asociado un tipo de dato. Todo es un objeto, así que los tipos de datos serían las clases, donde se definen las propiedades y qué se puede hacer con ellas. Y las variables serían las instancias, objetos de los tipos de datos. Luego tendríamos lo que son los tipos de datos en Python, que los tipos básicos son booleanos, los numéricos enteros, que serían puntos flotantes y complejos, y las cadenas de carácter. También podemos encontrar lo que serían las secuencias, los mapas, los conjuntos, los iteradores, las clases, las instancias y las excepciones. Tenemos que los tipos de datos de Python básicos, tenemos 3 tipos: los numéricos, enteros y números de puntos flotantes. Los números enteros, el tipo de los números enteros es int y este tipo de datos comprende el conjunto de todos los números enteros, pero como dicho conjunto es infinito, en Python está delimitado realmente por la capacidad de memoria disponible. Luego tenemos lo que son de tipo de cadena de caracteres, que estos están hechos por la clave str, que es formalmente un string y es una secuencia inmutable de caracteres en formato Unicode. Y para crear un string simplemente tienes que encerrar entre comillas simple
o dobles una secuencia de caracteres. Luego tenemos el tipo booleano, que en Python es la clase que representa los valores de bool, y esta clase solo se puede instar con dos valores, objetos, true para representar verdadero y false para representar algo falso. Una particularidad del lenguaje es que cualquier objeto puede ser usado en un contexto donde se requiera comprobar si algo es verdadero o falso. Y como último punto tenemos las sentencias, que tenemos la entrada y salida. La entrada, que es la función input, permite obtener la información de la terminal desde el teclado. Al momento de ejecutarse esta línea en la consola, esperará que ingresemos el texto que necesitemos y demos un enter para continuar y guardar el valor capturado en una variable de programa. Y luego tenemos la salida, que es la función print, que es sin duda una de las instrucciones más sencillas que usaremos en el curso de informática, ya que nos permite mostrar información por consola como mensajes, números o valores de una variable. Y como último tenemos la condicional, que es la condicional if-then, se usa para tomar decisiones, y esta evalúa básicamente una operación lógica, es decir, una expresión que dé como resultado true o false, y se ejecuta las piezas de código siguientes siempre y cuando el resultado sea verdadero. Muchas gracias. En conclusión, podemos comprender que Python es un lenguaje de programación interpretado, lo que significa que al no tener que compilar los códigos fuentes, a diferencia de otros lenguajes, esto hace que Python sea más fácil, intuitivo, rápido e eficaz. Al igual que otros lenguajes, Python tiene sus propias reglas, que es importante saberlas antes de empezar a utilizar el lenguaje, que nos ayudaría a ahorrar tiempo. Entre las reglas más importantes de Python es que no se permiten más de 79 caracteres por línea, no podemos poner más de una instrucción por línea, pues también utilizar los espaciados necesarios para la manera estética en la que hagamos la programación. Y por último, pues a diferencia de otros lenguajes, en Python la sangría significa lo que sería otro nivel de agrupamiento, que en otros tipos de lenguaje esto se diferencia por medio de corchetes. También Python tiene pues las palabras reservadas o palabras claves, que estas son las que tienen significado gramatical dentro del programa. O sea que son palabras pues que tienen funciones ya sea para identificar objetos o variables. Y comprendiendo que las variables son los lugares donde nosotros vamos a almacenar o guardar información, y esta tendrá función dependiendo de la información almacenada. Python es un lenguaje bastante sencillo. Su sintaxis es simple, legible e ingeniosa. Entonces, básicamente es un pseudocódigo formalizado. Su naturaleza de lenguaje interpretado hace que sea perfecto para lo que serían los autodidactas. Con el intérprete de órdenes puedes experimentar el código de forma inmediata. Este lenguaje también no tiene declaración de variable, y esto es algo bastante increíble, o por decirlo así, mágico, ya que un algoritmo que sirve para un tipo concreto se puede aplicar a muchos otros para los que no fue pensado, efectivamente abstrayendo el concepto de, por decirlo así, de algoritmo y dejando a un lado lo que serían los tecnicismos. Su facilidad se usó y hizo que esta aplicación fuese usada por una enorme comunidad de desarrolladores web, las cuales dicen que es bastante sencilla.